Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, listos para una historia que sinceramente, les va a volar la cabeza. Hoy nos sumergimos en un drama que les aseguro tiene todos los ingredientes de un thriller de alto voltaje, amor, celos, y una venganza que se antoja brutal. Prepárense porque vamos a hablar de Demet y su ligue atrapados en la mira de la furia desatada de Khan. Sí, han escuchado bien. Esto no es un cuento de hadas, es una montaña rusa emocional que vamos a desmenuzar paso a paso. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta historia que promete emociones fuertes, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido que los mantiene al borde del asiento, les hago una invitación muy especial, ***, suscríbanse al canal. ***, no se queden afuera de ninguna de nuestras próximas aventuras, porque tenemos muchas más historias impactantes que compartir. Ahora hablemos de Demet. Imaginen una mujer que tras pasar por experiencias no del todo gratificantes en el amor, encuentra en alguien nuevo una chispa, una conexión que la hace sentir viva de nuevo. Un ligue sí, porque quizás aún no es algo formal, pero la atracción es innegable. Un romance incipiente que huele a promesas, a risas compartidas bajo la luz de la luna, a esa dulce sensación de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Demet se siente libre, ilusionada, y ¿quién no se alegra por eso? Verla florecer, recuperar esa alegría que a veces se pierde en el camino, es algo hermoso. Y este nuevo amor, esta persona que ha llegado a su vida, parece ser justo lo que ella necesitaba. Hay esa química especial, esa complicidad que hace que las horas pasen volando y que uno olvide los problemas del mundo. Son momentos que uno atesora, ¿verdad? Es como encontrar un oasis en medio del desierto, un respiro necesario en la ajetreada cotidianidad. Demet ha encontrado, o al menos eso parece, esa conexión genuina que todos anhelamos, esa persona que entiende sus silencios y celebra sus logros más pequeños. Pero y aquí viene el giro de guión que lo cambia todo, no todas las historias de amor nacen en un jardín de rosas sin espinas. Y es que cuando pensamos que todo va sobre ruedas, aparece la sombra. En este caso, la sombra tiene nombre propio, Khan. Y la historia de Khan con Demet es complicada. No es un secreto que Khan ha tenido sentimientos profundos por Demet. Quizás no siempre expresados de la manera más sana, pero sentimientos fuertes, intensos, que se han ido acumulando con el tiempo. Podemos imaginar que Khan ha observado a Demet desde la distancia, idealizándola, construyendo en su mente un futuro que ahora se desmorona. Y cuando Khan se entera de que Demet está ilusionada con alguien más, que está compartiendo su tiempo, sus risas, sus momentos especiales con otra persona, algo dentro de él se rompe. O peor aún, algo dentro de él se enciende. Una chispa, que en lugar de iluminar comienza a quemar. Imaginen la escena. Khan de repente se ve desplazado. Ve cómo la persona que él anhelaba, la que ocupaba sus pensamientos, ahora mira a alguien más con esa misma ilusión que él soñaba con despertar en ella. Los celos, esa emoción tan primaria y a veces destructiva, comienzan a hacer mella. Y en Khan parece que estos celos no son solo una punzada pasajera, sino una tormenta que se está gestando. No es solo que alguien más esté con Demet, es que él siente que le están robando algo que le pertenece, algo que él creía merecer, o que simplemente no soporta ver en manos ajenas. Es la sensación de pérdida, de no ser suficiente, de ver cómo sus esperanzas se desvanecen ante sus propios ojos. Esta frustración acumulada, este sentimiento de injusticia personal, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para una reacción desmedida. Y es aquí donde la situación se vuelve peligrosa. Porque la furia de Khan no es un fuego que se apaga con una brisa. Es una fuerza que al ser avivada por el despecho, por la humillación percibida, por ese ego herido, puede volverse incontrolable. La venganza, como bien dice el titular, se antoja brutal. Y no estamos hablando de una pequeña riña o una discusión acalorada. Estamos hablando de un plan, de una determinación que va más allá de lo racional. Khan no parece dispuesto a aceptar esta situación de brazos cruzados. Él quiere algo, quiere recuperar lo que cree que es suyo, o al menos, hacer pagar a quienes considera responsables de su dolor. Este deseo de retribución, alimentado por la amargura, puede llevarlo a cruzar líneas que uno jamás creería posibles. ¿Y quiénes son los objetivos? Pues evidentemente Demet y su nuevo ligue. Se encuentran en medio de una situación que no eligieron, o al menos, no anticiparon que tuviera consecuencias tan graves.
Demet, que solo buscaba ser feliz, que se permitía una nueva oportunidad, ahora se ve envuelta en una red de conflicto que no esperaba. Su deseo de encontrar el amor y ser feliz se ha convertido, sin quererlo, en el catalizador de un drama inesperado. Y Sulige, el afortunado que logró cautivar a Demet, ahora se enfrenta a un rival formidable, a una amenaza real, a alguien cuya furia no tiene límites aparentes. Podríamos imaginarlo así: Demet y Sulige están en ese momento mágico de las primeras etapas de una relación. Están descubriendo cosas nuevas el uno del otro, construyendo esa complicidad, planeando salidas, compartiendo secretos. Son esos días en los que el mundo parece teñirse de colores más vivos, donde cada conversación es una aventura y cada gesto una confirmación de la conexión. Pero mientras ellos disfrutan de esta burbuja de felicidad, Kan está maquinando. Quizás desde la distancia, observando, esperando el momento oportuno. O quizás acercándose con una sonrisa que esconde una verdad mucho más oscura, un plan que se va urdiendo en las sombras. La aparente calma que disfrutan puede ser solo el preludio de la tormenta que se avecina. La venganza brutal puede manifestarse de muchas formas. Podríamos pensar en difamaciones, en intentos de sabotear la relación de forma sutil, o incluso en acciones más directas y peligrosas. Kan podría intentar crear malentendidos entre Demet y Sulige, hacer que ella dude de él, o que él se sienta inseguro. Podría usar información que tenga sobre alguno de ellos para hacerles daño, para minar su confianza mutua. O en el peor de los escenarios podría llegar a una confrontación física, a un acto impulsivo pero devastador, un desbordamiento de su rabia contenido. La crueldad puede ser tanto psicológica como física, y en ambos casos, el daño puede ser profundo y duradero. La clave de esta historia está en la intensidad de las emociones involucradas. Los celos extremos pueden nublar el juicio de una persona y llevarla a cometer actos de los que luego se arrepiente, o que marcan un antes y un después en la vida de todos los implicados. La sensación de posesión, el ego herido, pueden ser motores muy potentes para la acción. Y cuando hablamos de venganza brutal, estamos hablando de una respuesta desproporcionada al supuesto agravio, una reacción que va mucho más allá de la razón y la proporcionalidad. Es la manifestación de un dolor tan profundo que busca infligir un dolor similar en quienes lo han causado. Ahora, piensen en la perspectiva de Demet. Ella, que quizás se sentía libre y feliz, ahora tiene que enfrentarse a la furia de un hombre que no ha sabido manejar sus emociones. ¿Se sentirá culpable? ¿Asustada? ¿Indignada? Es probable que una mezcla de todo. Ella tiene derecho a ser feliz, a elegir con quién quiere estar. Y no debería tener que pagar un precio tan alto por ello. La carga emocional de ser el objeto de la ira de alguien, de ver cómo su felicidad se ve amenazada por la incapacidad de otro para aceptar la realidad, es inmensa. Podría sentirse atrapada, abrumada por la situación, cuestionándose sus propias decisiones, aunque solo haya buscado amor. ¿Y el ligue de Demet, cómo reacciona ante esta amenaza? ¿Es un hombre valiente que protege a Demet? ¿O se ve superado por la situación? Su reacción también será un factor crucial en cómo se desarrolla esta historia. ¿Defenderá su relación? ¿Intentará razonar con Kan, apelando a la cordura? ¿O sucumbirá ante la presión, dejando que la inseguridad y el miedo le ganen la partida? La fortaleza de su carácter, su lealtad hacia Demet, serán puestas a prueba en esta situación límite. Lo interesante de estas narrativas es cómo exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Como el amor, o lo que creemos que es amor, puede transformarse en algo retorcido y destructivo cuando se ve amenazado o cuando no es correspondido de la manera esperada. La línea entre la pasión y la obsesión puede ser muy fina, y cuando esa línea se cruza, las consecuencias pueden ser terribles. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre los peligros de la posesividad, sobre cómo la idealización puede cegar a una persona, y sobre la importancia de aceptar que los demás tienen la libertad de elegir su propio camino. Estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, sobre los límites que no debemos cruzar, sobre la importancia de la comunicación y de saber manejar nuestras propias emociones. Porque al final la raíz de muchos conflictos está en la incapacidad de aceptar la realidad, de lidiar con la frustración y de respetar las decisiones de los demás. La salud emocional es clave, tanto para uno mismo como para las relaciones que construimos. Y volviendo a nuestro caso, la furia de Kan es el motor principal de esta historia.
No es solo un enfado pasajero, es una fuerza que busca desatar un castigo. La palabra brutal sugiere una violencia que va más allá de lo físico, quizás también emocional o psicológica. Estamos ante un escenario donde la paz de Demet y su nuevo amor está seriamente comprometida, donde la amenaza es constante y las consecuencias podrían ser devastadoras. La tensión se acumula y la incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación es lo que nos mantiene al borde del asiento. Lo que hace a estas narrativas tan cautivadoras es la intriga, la anticipación de lo que vendrá. Uno se pregunta constantemente ¿qué va a hacer Khan? ¿Cómo van a reaccionar Demet y su ligue? ¿Podrán salir ilesos de esta tormenta? ¿Será el amor lo suficientemente fuerte como para superar esta adversidad, o la venganza de Khan será demasiado poderosa? Son preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, o en este caso, escuchando atentamente, esperando la resolución de este drama. Y es que aunque pueda sonar dramático, estas historias reflejan situaciones que en menor o mayor medida pueden ocurrir en la vida real. El desamor, los celos descontrolados, las reacciones extremas, las obsesiones, son aspectos que debemos tener en cuenta para protegernos a nosotros mismos y para fomentar relaciones más saludables. La empatía, la comunicación honesta y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir vínculos sólidos y evitar que las emociones negativas escalen a proporciones peligrosas. En resumen, lo que tenemos aquí es un triángulo amoroso con un giro muy oscuro. Demet encuentra un nuevo romance, una luz de esperanza en su vida, pero ese romance despierta la furia latente de Khan, quien parece decidido a desatar una venganza que promete ser demoledora. Es una historia de pasiones desbordadas, de emociones que llevan a actos extremos, y de la fragilidad de la felicidad cuando se ve amenazada por fuerzas externas descontroladas. La complejidad de los sentimientos humanos, la delgada línea entre el amor y la obsesión, son el corazón de esta narrativa tan intensa. Así que ahí lo tienen, un vistazo a esta trama que sinceramente me tiene con la piel de gallina. Es una historia que nos recuerda que en el amor, como en la guerra, todo vale, o al menos así lo creen algunos. Es un recordatorio de los peligros que acechan cuando los celos y el despecho toman el control. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este viaje de historias. Espero que este vídeo les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Si llegaron hasta aquí, significa que les gustó, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperan? Denle un buen me gusta a este vídeo compartan esta historia con sus amigos para que ellos también se enganchen y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido que los mantenga conectados. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de esta situación, qué creen que pasará, o si han vivido algo similar. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.